Quiero compartir con ustedes en ese sentido un tema que Dios puso en mi corazón como pastor, con la serie que le hemos colocado Agrademos a Dios, y el tema es manteniendo la paz en nuestros corazones. Ese es el tema de la predicación, manteniendo la paz en nuestros corazones. Uno de los deseos más arraigados, sin duda, en el corazón de los seres humanos es el deseo de tener paz. Es algo que los seres humanos anhelan en su entorno, tener paz en la familia y sobre todo tener paz interior. Sin embargo, lo que vemos en la actualidad nos damos cuenta que es algo que no está sucediendo en los seres humanos. El incremento de las guerras, el tema de Israel, lleva más de un año, el problema ahí con Palestina, Ucrania con Rusia. Y leía un poco, en el siglo pasado, 1945, se fundó la ONU, la Organización de las Naciones Unidas en Europa. Iniciaron con 50 países. Esta organización tiene la finalidad de tener o de fomentar la paz entre los países. Hoy hay más de 250 países afiliados a esta Organización de las Naciones Unidas. Y pues bueno, veamos alrededor, no pueden hacer nada con el tema de Israel. Se ven rebasados con el tema de Ucrania, que va para los 2 años, poco más. Y donde las guerras y los conflictos entre los seres humanos nos dan muestra de que por mucho esfuerzo que se haga en la sociedad, no podremos llegar al tema de la paz, en el caso de nosotros, sin antes entender lo que Dios nos deja en su palabra. Pregunta: ¿por qué el hombre anhela la paz y no la puede alcanzar? Repito, ¿por qué el hombre anhela la paz y no la puede alcanzar? Y nosotros los cristianos tenemos en la Biblia las respuestas. Vamos a buscar una cita, Isaías 57:21, y vamos a ver por qué el hombre anhela, desea tener paz, pero no la logra alcanzar. Isaías 57:21. En lo que usted va buscando la cita, déjeme darle una definición de paz. Dicen los diccionarios seculares que paz es una situación o estado donde no hay guerra entre dos partes. Así define el diccionario Larousse el tema de la paz. Es una situación o estado entre dos partes donde no hay guerra, llámese países, llámese comunidades o llámese individuos. Pero Isaías 57:21 a nosotros los cristianos nos deja ver ¿cuál es la razón por la cual el ser humano no tiene paz? Dice el 21, no hay paz, dijo mi Dios, ¿para quiénes? Terrible, ¿verdad? Ahora, Isaías se escribe 2800 años de nuestra era y 1800 antes de la venida de Cristo. Israel se encontraba en un deterioro social y moral sin precedentes. El pueblo había entrado en un tema de rebeldía, en un tema de desobediencia a Dios. Y entonces comenzó la sociedad israelita a incrementar esto, el desorden, la inmoralidad, la violencia. Y levanta Dios al profeta Isaías y le dice, no hay paz, dijo Dios. Es un tema que Dios dice, no hay paz para los impíos. ¿Quién es alguien impío según la Biblia? Una persona impía es alguien que no tiene, escuche esto, piedad, devoción y respeto por Dios. Es alguien impío. Y claro, si alguien no tiene temor y no tiene respeto por Dios, tampoco va a tener respeto por su persona y mucho menos por los demás. Alguien impío
no respeta los mandamientos de Dios, no le interesan las cosas de Dios, no lo respeta, tampoco tiene respeto por su vida. Y entonces vemos que este tipo de personas pues no tienen paz en sus corazones. Vamos a ver un poco más de contexto. Capítulo 59, ahí mismo de Isaías, versículo 7. El profeta Isaías da una descripción de la sociedad de su tiempo, porque es una profecía la que está dando o la que hemos leído. Dice Isaías 59, 7. Fíjese la condición de la gente impía. Sus pies corren para el mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, ¿pensamientos de qué? De iniquidad, de destrucción y quebrantamiento. ¿Hay en dónde, hermanos? Esto es terrible. Bueno, yo veía las noticias allá en Puebla, estremecedor. A 4 de los 6 los mataron a golpes. Digo, hermanos, ¿a dónde vamos a llegar? Eso es preocupante, porque lo vemos allá, pero puede llegar aquí. Nos puede llegar aquí, Entonces tenemos que darnos cuenta que Dios nos está hablando. Ahora, no podemos cambiar nosotros al mundo, El mundo no va a cambiar. Van a cambiar las personas que decidan cambiar por la palabra de Dios. Eso es todo. Aquí en la iglesia no van a cambiar todos. Van a cambiar los que decidan que Dios les está hablando y que Dios quiere trabajar en sus corazones. Ahora, surge una pregunta. ¿El tema del linchamiento le puede pasar a cualquiera? Pregunto, ¿sí o no? Sí. Claro. Es decir, le puede pasar tanto a un incrédulo como a un cristiano. Porque una vez llegue la turba, no hay quien nos controle, hermanos. Entonces, la Biblia nos dice a nosotros que el tema de la inmoralidad, de la violencia, es algo progresivo. Hermanos, yo les digo en el Señor, nada en la vida es estático. Hay gente que dice, yo me conformo con ir al culto y me mantendré en stand-by y al margen. No, o tú te consagras a Dios o tú te alejas de Dios. No hay punto medio. Revise su vida cristiana. En el tiempo de que tiene usted de conocer a Dios, ¿está creciendo en el Señor? ¿Está sirviendo a Dios o cada día se está más lejos? Y le hago esta mención porque esto es progresivo. No existe el tema de stand-by, no existe el tema de que yo me mantengo al margen. ¿Avanzamos en Dios o retrocedemos en Dios? Versículo 8 de Isaías 59. Sigue hablando de la sociedad del tiempo de Isaías. ¿No conocieron qué? Claro. ¿Cómo va a haber paz en esa gente? ¿No tienen paz interior? ¿No tienen paz con ellos mismos? Y comienzan a hacer lo que están haciendo. ¿No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos? Claro, es obvio. Sus verdades, es decir, sus puntos de vista, sus argumentos de ellos son como torcidos. Porque, y vuelvo al tema, ¿tomar la justicia en tus manos es correcto? Para eso están las leyes, hermano. Dice entonces Isaías, sus verdades, sus argumentos son torcidos. Cualquiera que por ellas fuere, fíjese, cualquiera que intente transitar por esos caminos, esos pensamientos, ¿qué le va a ocurrir? Claro. No tendrá paz interior primero, no tendrá paz con su Creador y mucho menos tendrá paz con sus allegados. No. Llegamos entonces a deducir con lo que hemos leído, con la ayuda de Dios, que el problema del hombre, ¿dónde está? En el corazón. En el corazón. El hombre necesita que Dios haga una obra extraordinaria en sus vidas para que pueda cambiar su conducta. No hay otra forma, hermanos. No existe psicología, no existe estrategias ni métodos que cambien la conducta del ser humano. Vean las cárceles, están llenas. En la semana detuvieron a los
directores de la policía pública de 5 municipios que se encargaban de extorsionar a la población. ¿De quién nos cuidamos? ¿Cómo andamos en la calle? Ahora, si usted ha salido a su trabajo y ha regresado, déle a Dios gracias, porque hermanos, como estamos, es bien complicado el asunto. Hay un problema. Shalom en hebreo e Irene en griego significan paz y bienestar de parte de Dios. Cada vez que encontremos la palabra Irene y la palabra Shalom en la Biblia, nos habla de paz con Dios y de paz interior. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros veamos en esta tarde con la ayuda de Dios. Vamos a ver 2 citas más. Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. El Dios que adoramos, el Dios que hemos cantado, el Dios que exaltamos en la alabanza, dice este pasaje, y el mismo Dios ¿de qué? De paz, os santifique por completo. Es decir, usted y yo adoramos a Dios, a un Dios que desea la paz de nosotros. El Dios que encontramos en la Biblia es un Dios de paz. Dios no quiere que estemos en conflictos. Dios no quiere que estemos separados. Dice que la paz de Dios produce en nosotros santificación. Es decir, una vez tengamos nosotros esa vida en Cristo Jesús y tengamos la paz de Dios, Dios nos llama a consagrarnos. Fíjese. Y la paz y el mismo Dios de paz os santifique. ¿A medias? No, por completo. Y todo vuestro ser, fíjese, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado ¿cómo? ¿Está conmigo? Irreprensible. Es decir, que nadie tenga que decir, es que el hermano anda así, andas. No. Vivimos porque agradamos a Dios. Se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es muy importante, hermanos. Volviendo al tema de Isaías, en el tiempo de Isaías, cuando escribió esas profecías muy fuertes en la condición de Israel como nación, Dios también dio una profecía para resolver ese problema. Y está en Isaías 9, versículo 6. Búsquelo. El profeta Isaías, dadas las condiciones de Israel en su tiempo de rebeldía y quebrantamiento por el pecado que había en ellos, envía una profecía Dios para traer solución a ese problema. Y dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Qué? Qué hermoso título. ¿De quién habla aquí? De Jesucristo. De Jesucristo nos habla aquí esta profecía, que es donde nosotros tenemos que comenzar. Entender la paz de Dios. Y vamos a ver entonces 3 aspectos para tener la paz en nuestros corazones. Pasamos por un proceso. Número 1, tenemos usted y yo que tener paz con nuestro Creador. Primer paso en la paz. Tenemos que tener paz con nuestro Creador. Juan 3:36. La paz con Dios, es decir, la paz que una persona puede alcanzar mediante la fe con Dios, es fundamental para cada ser humano de manera personal. Algo que nosotros debemos tener y alcanzar en Cristo. Esto es un tema personal, Nadie puede ayudar a nadie. El padre no puede ayudar a los hijos, la esposa no puede ayudar al esposo, etc. Es decir, la paz con el Creador tiene que ser personal. ¿Por qué? Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre ¿quién? ¿Qué significa eso, pastor? Que todos los seres humanos al nacer, desde que nacemos bajo la ira de Dios.
¿sí? Aunque haya nacido en un hogar cristiano. Todos los seres humanos, según este texto, nacemos bajo la ira de Dios. Necesitamos reconciliarnos con Dios, y Dios dejó un camino, y solamente es la obra de Cristo Jesús. Lo quiere aceptar usted o no, es problema de usted. Pero mientras usted no tenga paz con su Creador, usted está bajo la ira de Dios, y si usted muere así, morirá y siempre separado de Dios por la eternidad. Es así. Por ello la necesidad de que el hombre venga a los pies de Cristo. Todos tenemos que venir. El papel principal de los padres con hijos que nacen en hogares cristianos es que sus hijos sean cristianos, porque los hijos dan por hecho que son cristianos y no lo son. Romanos 5:1. Ya vemos entonces por qué debe de haber paz con el Creador, porque nacemos bajo la ira de Dios. Romanos 5:1, el apóstol Pablo nos dice cómo se da el proceso de tener la paz con el Creador. Y el primer paso, dice Romanos 5:1, justificados. Pues por la fe tenemos que, es decir, nuestro pecado, nuestra maldad, solamente pudo haber sido pagada a través de la obra de Cristo, y solamente a través de Cristo podemos ser justificados delante de Dios Creador. Hay otra forma. En términos prácticos, cuando un alumno no asiste a una escuela para justificar la falta, ¿qué necesita o qué requiere? Una receta médica que justifique por qué no asistió. Eso justifica ¿qué? Su falta. Usted y yo necesitamos a Cristo para que justifique nuestro pecado delante del Creador. Mientras no ocurra eso, no tiene paz usted con su Creador. Está enemistado. Y eso es fuerte. Tenemos paz para con Dios. Y luego viene la centralidad de esa justificación. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que Dios quiere que aprendamos nosotros. Efesios 2:12. Necesitamos entonces nosotros tener esa justificación para tener la paz con nuestro Creador. Dice Efesios 2:12: en aquel tiempo, es decir, antes de que tuviéramos la paz con Dios, en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Por qué? Porque estábamos bajo la ira de Dios, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas. Es decir, vivíamos en esta tierra, pero nuestra vida estaba completamente alejada de las cosas de Dios. No había nada que nos acercara al Creador. Y luego dice, aquí añade el versículo 12: ¿sin qué? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es decir, vivíamos en esta vida, y los que no están en Cristo están viviendo sin esperanza. Se van a morir, si mueren antes de que venga Cristo o de que le entreguen su vida, sin esperanza. ¿En quién van a fundamentar su eternidad? 13. Esto es extraordinario. Pero ahora, es decir, en el momento que vinimos en fe, que vinimos a través de la obra de Cristo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿habéis sido hechos cercanos por nuestros méritos? No. ¿Por qué? Por el sacrificio de Cristo. Y después de que eso ocurre, sucede algo maravilloso. Versículo 14: porque Él, Cristo, que es nuestra paz. Claro. Es así como llegamos a tener paz con el Creador. Es así como llegamos los seres humanos a tener paz con nuestro Creador. Versículo 15: aboliendo en su carne, hablando de Cristo, las que, hermanos, las enemistades. Aquí hacemos un alto. Las enemistades perturban ¿qué? La paz. Las peleas con tu esposa, con tu esposo, con tu vecino, ¿perturban qué? Claro. Te peleas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, y se acabó la paz. ¿Cuántas relaciones no son perturbadas? Y aunque viven bajo el mismo techo, no tienen paz. Pueden comer en la misma mesa,
Pueden vivir años juntos, pero no tienen paz ni con su creador ni entre ellos mismos. Las enemistades. Ahora, una perturbación aquí entre hermanos en la iglesia, una enemistad que perturba la paz entre la iglesia. Y llévenlo a cualquier terreno. Versículo 16 de Efesios 2. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas ¿de qué? De paz. Es decir, esto es lo que da el evangelio, un mensaje de paz. Lo que la gente necesita en este momento, hermanos, aunque parece absurdo y fuera de lugar, es el mensaje del evangelio de Cristo. Porque la gente anda sin paz. Lo que le acabo de decir son ejemplos tangibles, palpables, de gente que no tiene paz ni con su creador ni con ellos mismos. Por lo tanto, nunca lograrán alcanzarlos. Paz con Dios primero y luego paz con Cristo. Ahora sí vamos al texto de Juan 14, 27. Así como nos ponemos a cuentas con Dios creador, también tenemos que ponernos a cuentas con Cristo, nuestro Redentor. Y dice Juan 14, 27, fíjese, aquí le está hablando Jesús a sus discípulos y les dice: la paz os dejo. Ahora, ¿cuál paz? Claro, pero la paz que tiene algo, un ingrediente importante y fundamental. La paz os dejo, y luego dice: mi paz os doy. Ahora surge aquí una pregunta: cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, ¿Él no tuvo problemas? Claro, muchos, más que usted y que yo. ¿Sufrió? Sí. Entonces Jesús dice: mi paz os dejo, yo no os la doy como el mundo la da. Es decir, la paz que proviene de la Biblia no es como lo promueve la ONU, No. Una forma distinta. La paz que maneja la Biblia es una paz que surge primero de un tema interno, para luego llevarlo al terreno interpersonal. No se turbe vuestro corazón, ni tenga que, hermanos. Es decir, la paz que maneja aquí Jesús es una paz que por encima de los problemas que tengamos nosotros, tenemos la paz de Dios en nuestros corazones. Fíjese, esa paz de Cristo es que tenemos problemas económicos, nos quedamos sin trabajo, perdimos la salud, hay con los hijos problemas, pero el cristiano que tiene la paz de Cristo, hermanos, tiene la tranquilidad que solamente Cristo le puede dar. Puede haber miles de problemas, pero tú nunca pierdes, escuche esto, ni dejas de leer la Biblia, ni dejas de orar, ni dejas de congregarte, porque tienes la paz de Cristo en tu vida. ¿Sí logra verlo? Esa es la paz que dice Jesús: mi paz os dejo, mi paz os doy. En todos tus problemas yo estoy contigo, yo te cuido, yo te guardo, pero no descuides tu comunión en la Biblia, tu comunión en oración y en congregarte. Porque cuando tú dejas que te perturbe el problema, ¿qué hace la gente? Deja de asistir, deja de leer la Biblia y deja de orar. Te perturbó el problema, te quitó la paz que Dios y Cristo solo sabe dar. Es maravilloso, hermanos. Dios quiere que aprendamos. Juan 16, 32 y 33. Vamos a entender por qué es así, por qué tenemos que tener paz con Cristo. Juan 16, 32. He aquí, la hora viene, y ya ha venido, ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Jesús, antes de ser entregado, les habló a sus discípulos que Él sería crucificado. Y también les anticipó que ellos tendrían que sufrir persecución. La vida cristiana no es una vida de color de rosa, hermanos. Hay gente que ha dicho equivocadamente: ven a Cristo para que se acaben tus problemas. No es así. La vida cristiana conlleva mucha vida de sufrimiento y sacrificio, aún más antes que estuvieras con Cristo.
no se acaban los problemas. Entonces la Biblia, Jesús les dice a sus discípulos: y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Es decir, Jesús experimentó la soledad. De repente, como pastor, ha habido en mi vida como de ministro periodos en los cuales me siento solo. Los veo aquí todos los domingos, pero entre semanas estoy solo. Y se siente muy feo. Se siente muy feo. Saber que tengas una congregación y que a la hora que quieras ocupar de ellos, todos están ocupados. Es como que usted, padre de familia, tenga 5 o 6 hijos en casa ya grandes, y usted requiera a su hijo y le diga: no puedo, estoy ocupado. ¿Cómo se siente? Imagínese el pastor con tantos y a la vez sin ninguno. Y me dejaréis solo. ¿Y qué dijo Jesús? Mas no estoy solo. ¿Dice así? ¿Por qué? Porque está Dios con él, el Padre. No estoy solo. ¿Porque qué? Ahí lo dice. 33. Estas cosas, ¿cuáles cosas? Las del texto 32. Estas cosas os he hablado, ¿para qué qué? Esa es la paz de Cristo, hermanos. Que aunque te sientas solo, que aunque tengas persecución y problemas, Dios está contigo. Dios está con nosotros. Y no hay nada ni nadie que nos pueda perturbar la paz de Dios en nuestros corazones. No estamos exentos de que nos roben, como vemos en las noticias, o que ocurra, haga yo fuera con nosotros. Pero Dios nos guarda, hermanos. Y luego dice en el 33 al final: en el mundo, es decir, en la sociedad que vivimos, tendremos que, claro, hermanos, no existe el arco iris pleno. La vida conlleva mucho sufrimiento y dolor, y no estamos usted y yo exentos de sufrir. Quizás esta tarde has llegado aquí y tienes sufrimiento en tu corazón y dolor, pero hay un Cristo que te puede dar paz, y nos puede dar paz a todos. En el mundo tendréis aflicción. Es decir, el mundo es así, la vida es así, hasta que nos muramos vamos a ser afligidos. Pero hay un pero, dice Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Pero confiar. Es decir, tenemos que apropiarnos de sus promesas. Tenemos que descansar en sus promesas. Cansados, pero no derrotados. Abatidos, pero no hemos desmayado. Aquí estamos y aquí estaremos, porque tenemos la paz de Cristo. Amén. Esto es fundamental, hermanos. Vamos sobre el final. Lucas 8:22. Nada puede alterar el carácter de Jesús en nuestras vidas, porque Él es el príncipe de paz. Lucas 8:22, la escena es Jesús con sus discípulos en la barca. Aconteció un día que entró en una barca Jesús con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Han dicho muchos estudiosos que es una metáfora de la vida cristiana este pasaje. Pasemos al otro lado significa es el camino que transitamos hasta llegar con Cristo. Puede durar 30, 40 años, pero aquí en el pasaje habla de un momento con sus seguidores Jesús. 23. Mientras ese lapso de transitar en la barca, navegaban. Jesús, ¿qué pasó con él? Claro, seguro estaba con el Padre. Y desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaba y peligraba. Pero mire, hermanos, esta tormenta que representa los problemas de la vida. Todos tenemos problemas, hasta el pastor. Y vinieron a él, 24, y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Pregunta: ¿por qué no buscaron a Pedro o a Juan? ¿Por qué no buscaron a Andrés o a Judas? ¿Por qué?
¿Por qué hay problemas en la vida, tormentas y adversidades que ningún ser humano te puede ayudar más que el mismo Cristo? Es la respuesta. En la vida hay momentos en los cuales nadie, solamente Dios nos puede ayudar. Maestro, maestro, que perecemos. Despertando, algo maravilloso sucede. Él reprendió al viento y a las olas. ¿Y qué pasó? Y se hizo bonanza. Qué hermoso es cuando Dios toma control de nuestras vidas, hermano. O sea, allá afuera hay una tormenta como la que hemos descrito. Vemos allá afuera los peligros que está inundando a nuestro país, pero estamos seguros en Cristo, hermanos. Estamos seguros en Cristo. Ahora, con todo esto que hemos visto, procuremos la paz en nuestro corazón. Tenemos que buscarla. Ponte a cuentas con tu Creador. Ponte a cuentas y ten la paz de Cristo para que afrontes las adversidades y tengamos paz. Qué complicado es la gente que no tiene paz, hermano. En su casa y no pueden estar afuera, y tampoco en la calle, tampoco. Usted los ve en la calle silbando el claxon. No hay paz. Todo irrita, todo molesta. La vida no va a ser mejor. Irá de mal en peor. Procuremos la paz de Cristo en nuestros corazones.